La influencia del aprendizaje del español. Parte 1. El cambio radical del influencer. Era una mañana soleada cuando Sofía, una influencer de renombre en las redes sociales, se despertó con una idea revolucionaria. Después de años de crear contenido en inglés y alcanzar millones de seguidores, había llegado a una conclusión inesperada. Si quería llevar su carrera al siguiente nivel y conectar con una audiencia global más amplia, tenía que hacer algo radical. Decidió que a partir de ese día, su contenido sería exclusivamente en español. Español con fluidez. Pero había escuchado historias de otros creadores que habían logrado éxito al aprender nuevos idiomas y conectar con audiencias internacionales. España, América Latina y otras comunidades hispanohablantes eran mercados enormes que él había pasado por alto. Era el momento de arriesgarse. La idea la emocionaba y aterraba a la vez. Después de todo, ¿cómo reaccionarían sus millones de seguidores? ¿Abandonarían su canal por completo? ¿O la apoyarían en este desafío? Sin embargo, decidió que no había marcha atrás. Era ahora o nunca. Sofía encendió su cámara, preparándose para su primer video en español. No sabía exactamente cómo estructurarlo, pero pensó que lo más honesto sería empezar desde lo básico. Saludó a su audiencia con un tímido «Hola, amigos», y rápidamente se dio cuenta de que ese era el nivel de español que podía manejar en ese momento. Su primer video consistió en aprender algunas palabras básicas en español en tiempo real, todo capturado frente a la cámara. Gato, casa, comida, dijo lentamente mientras trataba de recordar la pronunciación correcta. Se reía nerviosa cada vez que se equivocaba, pero sus errores solo hacían que el video fuera más auténtico. A medida que avanzaba, la ansiedad inicial se transformó en una mezcla de diversión y desafío personal. Al terminar, se sentía aliviada pero también vulnerable. No era fácil mostrarse frente a millones de personas mientras cometía errores tan simples. Sin embargo, estaba decidida a seguir adelante. Subió el video y, como de costumbre, dejó que el algoritmo de la plataforma hiciera su magia. Las primeras horas fueron tensas. Apenas había comentarios y las vistas eran más bajas de lo habitual. Pero lentamente, los comentarios comenzaron a llegar. Para su sorpresa, muchos de sus seguidores respondieron de manera positiva. Había quienes comentaban cosas como «¡Qué valiente eres por intentarlo!» y otros que, sin dudarlo, empezaron a corregirla amablemente. «Dices gato, pero en ciertas regiones se pronuncia de manera diferente», escribió un seguidor. «La C en casa suena distinta en España y Latinoamérica». Al principio se sintió un poco abrumada, pero pronto se dio cuenta de que esos comentarios eran una mina de oro de conocimiento. Sus seguidores no solo la apoyaban, sino que se habían convertido en sus maestros.
El primer video, aunque sencillo, marcó el inicio de algo mucho más grande. Sofía comprendió que no solo estaba aprendiendo un nuevo idioma, estaba creando un espacio donde su comunidad participaba activamente en su aprendizaje. Cada error que cometía se transformaba en una oportunidad para conectar más profundamente con su audiencia. El sol se estaba poniendo cuando Sofía revisó sus métricas de la semana. Aunque los números iniciales no eran impresionantes, la calidad de la interacción era algo que nunca había experimentado antes. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. El cambio a videos en español no solo era un desafío personal, sino una oportunidad para construir una comunidad más cercana y auténtica. Con una sonrisa en el rostro, cerró su computadora, emocionada por lo que vendría en los próximos días. Estaba apenas comenzando su viaje hacia el dominio del español. Y, aunque sabía que sería un camino lleno de desafíos, también estaba segura de que sería increíblemente gratificante. Parte 2. La comunidad como maestra. Después del éxito inesperado de su primer video en español, Sofía se sentía más motivada que nunca para continuar con su desafío lingüístico. Sin embargo, no anticipaba la cantidad de correcciones y comentarios que recibiría de su comunidad. Lo que inicialmente fue un experimento divertido, pronto se convirtió en una clase de español en tiempo real, con miles de sus seguidores actuando como sus profesores personales. El siguiente video comenzó con un agradecimiento sincero. Quiero darles las gracias a todos por sus comentarios. Estoy aprendiendo mucho gracias a ustedes, dijo Sofía con una sonrisa radiante. Esta vez, decidió enfocarse en algo un poco más avanzado: la conjugación de verbos en presente. Mientras miraba una lista de verbos comunes, trataba de pronunciarlos correctamente, pero sabía que no sería fácil. Hablar, comer, vivir. Sofía los decía lentamente, pero era evidente que luchaba por recordar las reglas gramaticales, y como era de esperarse, los errores comenzaron a aparecer. Dijo: yo hablo sin problema, pero cuando intentó conjugar el verbo comer en la segunda persona del plural, se quedó en blanco. ¿Ustedes coméis? ¿Comen? No estoy segura, admitió, riéndose de su propia confusión. Una vez más, los comentarios de sus seguidores comenzaron a inundar el video. En España se dice coméis, pero en América Latina se usa comen, aclaró uno de ellos. Otro añadió: ánimo, lo estás haciendo genial, pero recuerda que los verbos irregulares tienen sus propias reglas. Sofía leyó cada uno de los comentarios, notando la calidez y la paciencia de su comunidad. El video no solo era educativo para ella, sino también para su audiencia. Pronto, los comentarios no eran solo correcciones, sino que sus seguidores comenzaron a interactuar entre ellos, debatiendo las diferencias entre el español de España y el de América Latina. Lo que había comenzado como un simple intento de Sofía por aprender el idioma,
ahora se había convertido en una lección comunitaria. A medida que publicaba más videos, algo sorprendente comenzó a suceder. Cada vez más personas que hablaban español nativo se unían a su canal. Algunos estaban interesados en su progreso, mientras que otros simplemente querían ayudarla a mejorar. Pero lo que realmente destacaba era cómo los seguidores angloparlantes de Sofía también comenzaron a aprender español con ella. Lo que inicialmente había sido un proyecto personal, ahora era una experiencia de aprendizaje colectiva. Cada vídeo se convertía en una mezcla de aprendizaje y entretenimiento. Los errores de Sofía, en lugar de ser motivo de vergüenza, se transformaban en oportunidades para que su comunidad participara. La mayoría de sus seguidores dejaban comentarios con correcciones amables y sugerencias de cómo mejorar, pero otros simplemente disfrutaban viendo a su influencer favorita embarcarse en una aventura completamente nueva. Al final de uno de los videos, un seguidor escribió: Sofía, ver tu progreso es inspirador. No solo estás aprendiendo español, sino que también nos estás enseñando que cometer errores es parte del proceso. Ese comentario tocó el corazón de Sofía. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad, al mostrar su proceso de aprendizaje, errores incluidos, había resonado profundamente con su audiencia, lo que antes era una barrera para él. La perfección se había convertido en un puente para conectar más con la gente. Cada día, Sofía revisaba los comentarios con una mezcla de gratitud y asombro. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero también entendía que ya no estaba sola en este viaje. Su comunidad no solo la apoyaba, sino que también crecía junto a ella. Cada corrección, cada sugerencia, la acercaba un poco más a su objetivo de dominar el español, y lo hacía de una manera que jamás había imaginado. Este segundo capítulo en su aventura de aprendizaje de español fue una revelación. La clave no estaba en aprender sola, sino en aprender en comunidad. Parte 3. Colaboraciones auténticas. El viaje de Sofía para aprender español había avanzado rápidamente gracias a la ayuda de su comunidad. Ahora, tras haber aprendido las reglas básicas de gramática y conjugación, llegó el momento de dar un paso más allá. Decidió que la mejor forma de mejorar y sumergirse realmente en el idioma era colaborar con hablantes nativos. Así, no solo aprendería vocabulario y estructuras nuevas, sino que también podría adoptar las expresiones cotidianas y el argot, haciéndose sonar más natural y auténtica. Para su primera colaboración, Sofía contactó a un amigo de la universidad, Diego, un influencer originario de Colombia que hacía contenido en español. Era una oportunidad perfecta. Diego tenía una audiencia vibrante y era conocido por su estilo relajado y coloquial. Juntos planearon un video en el que mantendrían una conversación casual
sobre temas de la vida diaria, desde sus comidas favoritas hasta sus planes de vacaciones. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, Sofía se sentía nerviosa. Aunque había practicado mucho, no podía evitar la preocupación de cometer errores frente a alguien tan fluido como Diego. Sin embargo, desde el primer saludo, Diego hizo que todo se sintiera más fácil. Su energía era contagiosa y pronto Sofía se encontró sumergida en la conversación. Bueno, Sofía, cuéntame. ¿Qué te gusta comer cuando tienes poco tiempo?, preguntó Diego con una sonrisa. Sofía se detuvo un segundo, buscando las palabras correctas. A ver, cuando tengo prisa, me gusta mucho hacer... ¿Cómo se dice? ¿Sándwiches?, dijo, insegura sobre el uso del plural. Diego rió suavemente. Sí, lo dijiste bien, pero aquí decimos más sándwiches en Colombia. Sofía se sorprendió. Nunca había escuchado esa variación antes. Esto la hizo darse cuenta de cuán diverso era el idioma español. ¡Qué interesante! Nunca había oído esa palabra, comentó mientras anotaba mentalmente el término. La conversación fluyó, y cuanto más hablaban, más soltura ganaba Sofía. Diego, con su carisma, introducía frases y modismos que eran completamente nuevos para ella. En un momento, mencionó la expresión «qué bacano», y Sofía, intrigada, detuvo la conversación. ¿Qué significa bacano? No lo había escuchado antes. Diego se rió. Ah, es una palabra muy colombiana. Significa algo así como genial o fantástico. Se usa mucho aquí para describir algo que te gusta. Sofía sonrió, encantada por descubrir una nueva expresión tan única. Bacano. Me encanta, respondió practicando la nueva palabra. A lo largo del video, la dinámica entre Sofía y Diego no solo fue educativa, sino también entretenida. Los seguidores de ambos influencers se deleitaron viendo la química entre ellos y cómo Sofía, paso a paso, iba adoptando el ritmo y tono natural del idioma. Los momentos en los que se equivocaba se transformaban en risas compartidas, y cada corrección de Diego se daba con un tono amable y positivo. Después de la colaboración, Sofía notó un cambio significativo en su contenido. Ahora sus seguidores comentaban que se notaba una mayor fluidez y confianza en sus videos. La comunidad se sentía orgullosa de sus avances, y muchos la felicitaban por su esfuerzo. Sofía, tu acento ha mejorado mucho, escribió un seguidor, mientras otro comentaba. Me encanta cómo adoptas palabras de diferentes países. Es fascinante ver cómo te integras al idioma. Pero más allá de la técnica, lo que Sofía más apreciaba de esta colaboración era cómo había aprendido a captar la esencia de cada país a través de sus expresiones y modismos. Cada palabra que Diego le había enseñado era más que vocabulario. Era una ventana a la cultura y a las formas de vivir y comunicarse
de millones de personas en todo el mundo hispanohablante. La experiencia la motivó a seguir colaborando con más personas. Comenzó a buscar a otros influencers de diferentes partes del mundo, ansiosa por aprender las variaciones del español en España, México, Argentina y más. Cada colaboración le brindaba no solo nuevos conocimientos, sino también una conexión más profunda con las culturas detrás del idioma. Y así, el viaje de Sofía se volvió más auténtico y enriquecedor. Ya no se trataba solo de aprender un idioma, sino de comprender las formas en que el español, en sus múltiples facetas, unía a las personas a través del mundo. Parte 4. Un desafío en vivo. Después de meses de aprendizaje constante, Sofía decidió que era hora de poner a prueba sus habilidades en un formato diferente. Sus seguidores habían sido testigos de su progreso a lo largo de numerosos videos, pero esta vez quería hacer algo especial, algo que le permitiera interactuar en tiempo real con ellos. Así que organizó un evento en vivo, un streaming, donde respondería preguntas en español directamente de su audiencia. El anuncio del evento causó un gran revuelo. Miles de personas se mostraron emocionadas por la idea de ver a Sofía desenvolverse en tiempo real, sin la posibilidad de editar ni corregir. Aunque se sentía segura con su nivel actual de español, no podía evitar sentir una mezcla de nervios y emoción. Sería la primera vez que tendría que responder en español sin tiempo para pensar demasiado, y las preguntas podrían ser impredecibles. El día del evento, Sofía se preparó frente a la cámara, con las luces y el micrófono listos. Su corazón latía con fuerza mientras veía cómo el número de espectadores aumentaba rápidamente. Más de 5.000 personas estaban conectadas, esperando a verla interactuar en su nuevo idioma. «Hola a todos», dijo con una sonrisa tratando de ocultar su nerviosismo. «Hoy vamos a hacer algo muy especial. Voy a responder todas sus preguntas en español. Los primeros comentarios comenzaron a llegar. Los seguidores elogiaban su valentía y la animaban a seguir. «Vamos, Sofía, tú puedes», escribían algunos, mientras otros lanzaban preguntas sencillas para empezar. Una de las primeras fue: «¿Cuál es tu plato de comida favorito en español?» Sofía respiró profundamente. «Mi comida favorita en español, quiero decir, en español sería las enchiladas. Me encantan las enchiladas con mucho queso». La respuesta fue recibida con emojis de aplausos y risas. Sabía que había cometido un pequeño error, pero su audiencia lo tomó con humor, comprendiendo que los nervios podían jugarle una mala pasada. A medida que pasaban los minutos, las preguntas se volvían más desafiantes. Uno de sus seguidores preguntó sobre su lugar favorito en el mundo para viajar, lo que la llevó a describir su amor por las playas de México. Luego, alguien le preguntó: «¿Cuál ha sido tu mayor desafío al aprender español?» Sofía reflexionó por un momento antes de responder. «Mi mayor desafío
Creo que son los tiempos verbales. A veces es difícil saber cuándo usar el pasado perfecto o el pretérito, por ejemplo. Siempre tengo que pensar mucho antes de conjugar. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirse más cómoda, llegó una pregunta que la hizo dudar. ¿Puedes explicarnos la diferencia entre el subjuntivo y el indicativo en una oración? Un frío recorrió su espalda. Sabía que el subjuntivo era uno de los aspectos más complicados del español para los no nativos. Intentó recordar lo que había aprendido, pero las reglas gramaticales no siempre eran fáciles de aplicar en situaciones de estrés. Bueno, el subjuntivo se usa cuando estamos hablando de algo incierto o que no ha pasado aún, como espero que vengas, mientras que el indicativo es para hechos reales o seguros, como sé que vienes. Mientras decía esto, podía notar la confusión en su voz, pero continuó, tratando de no perder el ritmo. Es un poco complicado, y todavía estoy aprendiendo, pero estoy mejorando cada día. Sus seguidores comenzaron a llenarla de mensajes de apoyo. Lo hiciste muy bien. El subjuntivo es difícil, pero lo explicaste genial. La comunidad la seguía alentando, reconociendo el esfuerzo que estaba haciendo al hablar un idioma que no era su lengua materna, y en un evento en vivo, nada menos. Mientras el evento continuaba, Sofía fue encontrando su ritmo nuevamente. Respondió preguntas sobre películas en español, recomendó canciones de artistas hispanohablantes y hasta se atrevió a usar algunos modismos que había aprendido de sus colaboraciones anteriores. En un momento, una seguidora de Argentina le preguntó si conocía la palabra boludo, y Sofía rió. Sí, la conozco, pero tengo cuidado de no usarla en el contexto equivocado. El evento en vivo se extendió mucho más de lo planeado, pero Sofía no quería parar. Estaba disfrutando cada momento, y el apoyo de sus seguidores le daba la confianza que necesitaba. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que esos errores eran parte del proceso de aprendizaje. Al final del evento, cuando finalmente se despidió, el chat estaba lleno de mensajes de cariño y admiración. Gracias a todos por acompañarme hoy. Me han hecho sentir muy apoyada en este camino para aprender español. Cerró el stream con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que había dado un gran paso en su travesía lingüística. El evento en vivo no solo había sido un éxito, sino que también le había demostrado cuánto había crecido, tanto como influencer como estudiante de español. Parte 5. El reconocimiento y el nuevo comienzo. Varios meses después de aquel evento en vivo, Sofía no era la misma persona. Su aventura en el aprendizaje del español había transformado no solo su contenido, sino también su vida. Cada día que pasaba, su dominio del idioma se hacía más fluido, y sus seguidores lo notaban. Lo que había comenzado como un simple experimento para atraer a un público internacional, se había convertido en una pasión que la definía.
Sofía ya no solo subía videos de sí misma, practicando vocabulario o haciendo ejercicios gramaticales. Ahora sus videos eran una mezcla de entrevistas con hablantes nativos, recorridos culturales por barrios hispanohablantes y hasta desafíos de cocina en los que preparaba recetas tradicionales de varios países de habla hispana. Había logrado integrar el idioma a su vida diaria y sus seguidores lo celebraban con cada nuevo video. El día del reconocimiento llegó de manera inesperada. Sofía estaba grabando un video sobre las diferencias entre el español de España y el español latinoamericano cuando recibió una notificación especial. Se trataba de un mensaje de uno de los influencers más grandes de la comunidad hispanohablante, invitándola a una conferencia internacional en México sobre la enseñanza de idiomas en redes sociales. No solo era una oportunidad de oro para expandir su alcance, sino que además la habían seleccionado para ser una de las principales ponentes del evento. La noticia la dejó sin palabras. Recordó todos los momentos de duda y los errores que había cometido al principio de su aprendizaje. Pensó en las veces que había querido rendirse, abrumada por la complejidad del español. Pero allí estaba, ahora reconocida no solo por su habilidad, sino también por su dedicación y el impacto que había tenido en miles de personas que, como ella, querían aprender un nuevo idioma. Días después, Sofía se encontró caminando por las calles de Ciudad de México. El bullicio de la ciudad, el aroma a comida callejera y la calidez de la gente la envolvieron. Estaba emocionada y nerviosa a la vez. No solo era su primera vez en un país de habla hispana, sino que además hablaría frente a una audiencia en su segundo idioma. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Influencers, profesores, estudiantes y curiosos se habían reunido para escuchar a expertos compartir sus experiencias en el mundo de los idiomas y las redes sociales. Cuando llegó el turno de Sofía, el corazón le latía con fuerza, pero una vez que subió al escenario y miró a la audiencia, algo cambió. Se dio cuenta de que este era el momento que había estado esperando. Comenzó su presentación con una sonrisa. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí hablando en español frente a todos ustedes, no lo hubiera creído. Las risas y los aplausos la animaron a continuar. Contó su historia, desde sus primeros intentos torpes hasta sus colaboraciones con hablantes nativos. Explicó cómo su comunidad había sido una parte fundamental de su aprendizaje, corrigiendo sus errores y motivándola a seguir adelante. El público escuchaba atentamente, asombrado por su progreso. Al final de su charla, Sofía se dirigió a los estudiantes de español presentes. Quiero que sepan que cometer errores es parte del proceso, que no hay que tener miedo de hablar, incluso cuando no estamos seguros de las palabras. Lo importante es seguir intentando y aprender de cada paso en el camino. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora.
Sofía sintió una oleada de gratitud y orgullo. No solo había logrado lo que se propuso, sino que había inspirado a otros a hacer lo mismo. Después de la conferencia, fue abordada por decenas de personas que querían compartir sus propias historias de aprendizaje y agradecerle por ser una fuente de inspiración. Con el paso de los meses, Sofía decidió seguir creando contenido, pero con un enfoque diferente. Ya no solo se trataba de su propio aprendizaje, sino de ayudar a otros a aprender también. Comenzó a producir contenido bilingüe, con videos tanto en inglés como en español, donde ofrecía consejos sobre cómo aprender idiomas, cómo mantenerse motivado y compartía recursos útiles. Su audiencia creció más que nunca y ahora incluía a personas de todas partes del mundo, interesadas no solo en el español, sino también en el viaje de superación personal que Sofía había emprendido. Había logrado algo más grande de lo que jamás había imaginado. No solo había aprendido un idioma, sino que había creado una comunidad global de apoyo y aprendizaje. Y así, lo que comenzó como un experimento con el español, terminó siendo el capítulo más significativo de su carrera como influencer, y la inspiración para miles de personas que ahora veían en ella el ejemplo de que, con dedicación y pasión, cualquier objetivo, por difícil que parezca, puede alcanzarse.